Buenos días, mi nombre es Diana Hurtado y les voy a explicar sobre el análisis estadístico inferencial. La estadística inferencial observa una muestra de datos y extrae conclusiones que aplica al conjunto a través de inferencias. Este tipo de enfoque, al ser un resultado de cálculo de tipo probabilístico, conlleva cierto margen de error. Se pueden categorizar en dos grandes grupos. El primero es la prueba de hipótesis, que es un modelo utilizado en inferencia estadística cuyo objetivo es comprobar si una estimación se adapta a los valores poblacionales. Se trata de validar aquellas conclusiones que se han construido respecto a esa porción de datos estudiado. Por último, en todo contraste de hipótesis existen dos supuestos. La hipótesis nula es la que recoge la idea de que una variable tiene un valor predeterminado y la hipótesis alternativa es la que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Segundo, intervalos de confianza. Son valores aleatorios que sirven para identificar los márgenes de error que puedan existir. Suelen ser un par de números o varios pares de ellos, entre los cuales se estima que se encuentra un valor concreto de manera probable. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, una superior y otra inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. El intervalo de confianza es igual a la media más menos margen de error. La estadística inferencial, por su parte, lo que hace es tomar una muestra y establecer la probabilidad de una conclusión. Los datos son de carácter probabilístico y hay que asumir cierto error. Factores de los que depende un intervalo de confianza. Primero, tamaño de la muestra seleccionada. Dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral, este se acercará más o menos al verdadero parámetro poblacional. Segundo, el nivel de confianza. Nos va a informar en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Los niveles habituales son el 95% y 99%. Tercero, margen de error de nuestra estimación. Este se denomina como alfa y nos informa de la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Y por último, lo estimado en la muestra, media, varianza, diferencia de medias. De esto va a depender el estadístico pivote para el cálculo del intervalo. Buenos días, mi nombre es Andrea Herrera y les voy a hablar sobre algunos ejemplos de la aplicación de la estadística inferencial. El primero son sondeos de tendencia de voto, que significa antes de una elección importante de diversas encuestadoras sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir tendencias, quién es el favorito, quién va segundo, etc. La segunda es análisis de mercado, que son las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales como encuestas y focus groups, a partir de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y en qué contexto, etc. Y por último, la epidemiología médica, que es teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar a conclusiones respecto a qué medidas públicas son necesarias para evitar que dichas enfermedades se esparzan y contribuir a su erradicación. A continuación les voy a dar un ejemplo que dice: en cierta cadena de centros comerciales trabajan 150 personas en el departamento del personal, 450 en el departamento de ventas, 200 en el departamento de contabilidad y 100 en el departamento de atención al cliente. Con objeto de realizar una encuesta laboral, se quiere seleccionar una muestra de 180 trabajadores. Se utiliza un muestreo aleatorio estratificado, ya que queremos que haya representantes de cada uno de los departamentos. Entonces el muestreo es la n, que es igual a 150 más 450 más 200 más 100, es igual a 900, donde dividimos 180 sobre 900, que 180 son la muestra de los trabajadores y 900 es el total de todos los trabajadores. Lo dividimos, que es igual a x1 sobre 150, donde 150 son las personas del departamento de personal y x1 es el 30 del personal. Igual los 180 dividido sobre 900 es igual a x2 sobre 450, donde 450 son los del departamento de ventas y x2 es igual a 90 de ventas.
180 sobre 900 es igual a x3 sobre 200, donde 200 es el del departamento de contabilidad y x3 equivale al 40 de contabilidad. Y por último, 180 sobre 900 es igual a x4 sobre 100, que 100 son los del departamento de atención al cliente y x4 es igual al 20 de atención al cliente. Entonces, en conclusión, según los resultados se seleccionaría a los 180 trabajadores de los diferentes departamentos de la empresa. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Martínez y yo les voy a hablar sobre la comunicación de los resultados. Una vez que se tengan los resultados, ¿qué debe hacerse con ellos? ¿Sobre qué decisiones pueden tomar influencia? ¿Con quiénes se deben compartir los resultados? Es muy frecuente que los resultados válidos y de vital importancia queden sin aprovecharse. Es importante que los resultados lleguen a las personas indicadas en el momento oportuno y que se transmitan en una forma comprensible. ¿Quiénes necesitan los resultados? La finalidad primordial de la información es la de ayudar en la toma de decisiones, por lo tanto, la comunicación de los resultados será influenciada en gran medida por quién lo recibe o quién toma qué decisiones. La retroinformación sobre los resultados puede dirigirse a alguno o todos los siguientes usuarios potenciales de la información. Los beneficiarios del proyecto, que son aquellas personas o grupos del proyecto que participaron directamente en el proyecto. El personal del proyecto, que es el personal de campo, los administradores o capacitadores, entre otros, sin orden de importancia. Sugerencias para la comunicación de los resultados. Luego de haber determinado quiénes están interesados en los resultados, se podrán adoptar el método de retroinformación más indicados para comunicarse con ellos. Se debe asegurar que la retroinformación sea interesante, que significa que utilice una forma de comunicación que capte la atención del público. Comprensible, que se comunique con el idioma del público destinatario. No es solamente una cuestión de idioma formal, español, quechua o guaraní, sino más bien de una jerga, que puede no ser comprendida por los miembros de la comunidad. Convincente, que los resultados no representen la opinión de unos cuantos. Es importante de presentar datos fundamentados e información verificada por miembros de la comunidad que no hayan invertido en el proyecto de recolección y o análisis. Oportuna, para que quienes adoptan las decisiones cuenten con la información en el momento adecuado antes de tomar las decisiones finales. Sencilla, que presenten claramente los datos y hechos esenciales. Es sumamente difícil pero necesario separar lo que sería agradable conocer de lo que es necesario conocer a fin de transmitirlo adecuadamente. Participativa, que sea la comunidad quien decida qué comunicará y cómo se comunicará con las demás partes interesadas. Es su propia historia y si los miembros de la comunidad la cuentan a su manera tendrá mucha más fuerza. ¿Y cuáles son los métodos de retroinformación? Existe la comunicación escrita, que si se ha decidido, un informe escrito será el método de presentación de la información. Aquí hay algunas sugerencias encaminadas a realzar el efecto del informe. Una vez que haya decidido su idea central, manténgala. Una vez que haya terminado cuál será el público, emplea un lenguaje imaginativo. Introduzca anécdotas sobre las prácticas legales, mantenga el interés del lector. Identifique cuáles podrían ser las barreras para la comunicación y sea sensible a estos elementos. Incluya diálogos, citas e ilustraciones. Cuando entra el aspecto humano, las personas no deben ser meras estadísticas, deben ser personajes móviles que intervienen activamente en las decisiones. Personas que manifiestan sus inquietudes y adoptan y comparten las innovaciones. El informe puede realzarse con la inclusión de fotografías o elementos pictóricos relativos a las actividades. Procure que el informe sea breve y fácil de leer. Comunicación gráfica de los resultados. Los gráficos pueden transmitir información en forma clara y concisa. Se los puede utilizar en informes escritos o en periódicos, el folleto para reuniones o para hacer carteles, diapositivas, cuadros murales y otros materiales.